Muy buenos días, nuevamente aquí estamos con todas las ganas, el buen ánimo y el buen deseo de que lo que aquí se diga contribuya a dejar más claros ciertos conceptos o aprendérnoslo, como hice yo esos 3 días. Y como ya había anunciado el martes que subimos el tema sobre Turquía y su participación en el conflicto ruso y Ucrania, prometí hablar hoy de los kurdos. Y la verdad es que quiero pedir una disculpa porque dije muchas cosas erróneas precisamente por mi falta de conocimiento de lo que son los kurdos, de lo que fueron los kurdos, de lo que es el Kurdistán, y hoy me encargo de corregirlo. Vamos a empezar por decir que el Kurdistán no es un país, es una región. Es una región sin acceso al mar que está situada en Asia Menor, al norte de Oriente, costa chiquita, al norte de Oriente, en Asia Menor, ahí está, ¿lo ven? No sé si ven bien esta parte de acá. Esto es Turquía, esto es Irak, arriba está Irán, y esta parte chiquitita de aquí, esto es Siria, ¿ok? Entonces, el Kurdistán es una región o zona que existe desde hace más de 2000 años en lo que digo el Asia Menor, que cubre los países que actualmente ya están constituidos como tales después de la Segunda Guerra Mundial, que son Turquía, Irak, Irán y Siria. Históricamente, los kurdos son un pueblo de origen indoeuropeo y se considera que sus orígenes se remontan a los medos, que era un grupo de seres humanos que se enfrentaron primero a los asirios y luego a los aqueméridas, por los que fueron derrotados. Los kurdos, aunque actualmente en su mayoría son musulmanes sunitas, en su origen pertenecían a una religión. Permítanme un segundito porque se me olvidó apagar el teléfono, ya lo apagué. En sus orígenes pertenecían a una religión que se llamaba el yazidismo, y esta religión es muy interesante porque esta religión existió hace más de 2000 años y era monoteísta. Entonces tenemos la idea errónea de que surgieron los judíos como la única comunidad monoteísta, y por lo que estoy viendo estábamos equivocados. Entonces, repito, es una religión que podríamos considerar preislámica del Oriente Medio, que surgió realmente en Irak, en lo que ahora es Irak, y cuya deidad se llamaba Melek Taus. Entonces, esta religión fue la religión de los kurdos durante miles de años, hasta el siglo VII de nuestra era, en que surge el Islam ya en el Imperio Otomano, y entonces los kurdos, la gran mayoría, toman la religión islámica, sobre todo la que se conoce como sunita. Yo hoy no voy a explicar qué es eso de sunita
versus chiita. Tal vez dentro de unas 2 sesiones hablaremos de lo que significa en el Islam, que también hay diferentes sectas, así como en el cristianismo, etcétera, pero de eso hablaré en un futuro. Entonces, repito, los kurdos, como ya les dije, tras el fin de durante la Edad Media, los kurdos tuvieron una relativa libertad, porque es un pueblo que constantemente ha estado perseguido, ha estado maltratado y ha estado torturado y aniquilado en algunas partes. Entonces, diré que durante la Edad Media, digamos que tuvieron una cierta libertad con la que pudieron vivir con un poco más de tranquilidad sin una persecución constante. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, hubo como ustedes saben, se desintegró el Imperio Otomano. Y entonces resulta que se llevó a cabo un tratado que se conoce como el Tratado de Sèvres, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, no sé, Sèvres o quién sabe. Y en ese tratado se dio la posibilidad de crear un estado kurdo, que lamentablemente no fue ratificado y que por lo tanto no entró en vigor, y que a mí me recuerda la similitud con lo que pasó en ese mismo momento con lo que se conoce con la Declaración Balfour, que fue una declaración de lo que entonces era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, de apellido el Lord Balfour, que sostuvo que debía existir en Tierra Santa un hogar para el pueblo judío. Y lo mismo que pasó con los kurdos, no se llegó a ratificar la intención, por lo pronto no entró en vigor, y luego vinieron todos los acontecimientos que casi todos conocemos en lo que se refiere a Europa, que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por el año 1923, se llevó a cabo el Tratado de Lausana, y después de ese tratado, la región del Kurdistán fue dividida entre Turquía, Siria, Irak e Irán, y una pequeña parte quedó en la Unión Soviética. Situación que prevaleció hasta la Segunda Guerra Mundial, donde una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y que ya se definieron claramente las fronteras de estos estados, el Kurdistán, esa región, cubre Turquía, nuevamente lo repito, Siria, Irak e Irán. Como yo prometí, el día de hoy voy a hablar básicamente de lo que es los kurdos y su relación con Turquía. Como ya lo dije, es un grupo étnico de más o menos 30 millones de personas que están en el Medio Oriente y que no tienen un estado propio. Precisamente era lo que yo me confundí, dije que el Kurdistán era un país, equivocada estaba, es una región. También quiero aclarar que si bien los grupos kurdos básicamente están en estos 4 países, hay poblaciones kurdas o comunidades kurdas, llamémoslo así, en muchos países del mundo, sobre todo en diferentes países europeos, incluyendo a Suecia y a Finlandia, tema del que hablé la versión pasada, el conversatorio pasado, cuando hablé de Turquía y su participación en la OTAN. Entonces, repitiendo,
es más o menos un grupo étnico de 30 millones de personas, y Turquía dice desde siempre estar luchando contra terroristas kurdos, pero la realidad no es que sean terroristas los kurdos, sino que es una situación bastante más compleja. Para entender la historia de los kurdos, en lo que se refiere a la cuestión de Turquía, tenemos que retroceder hacia los años 80, cuando el ejército turco decía que realmente los kurdos no existían, sino que eran como digamos, seres primitivos llamados turcos de las montañas, porque la mayoría de la población kurda en Turquía más bien vivía hacia las montañas en Turquía. Y entonces así se les llamaba, se referían a ellos como los turcos de las montañas. Esto fue más o menos durante los años 80. Durante décadas, o sea, muchos años, los turcos negaron y reprimieron la identidad de esta minoría kurda. Y fue también en los años 80, debido a esta persecución y a este maltrato de los kurdos, que en Turquía se forma un grupo militante kurdo que se conoce con sus siglas PKK, que no pude encontrar su significado, y que iniciaron un levantamiento armado a fines de los 80 contra el Estado turco, que costó la vida de más de 40,000 personas y militares, tanto de los kurdos como de los turcos. Y entonces hay un video en donde se ven féretros cubiertos con banderas que tienen el color rojo, amarillo y verde, que son los colores de la bandera de los kurdos, así como féretros que tenían la cubierta de la bandera turca, que es roja y blanco. Este partido PKK no ha logrado establecer un Estado kurdo independiente. Su líder, Abdullah Öcalan, lleva encarcelado desde 1999, y las iniciativas de paz hasta ahora han fracasado. Aunque se puede decir que con el tiempo Turquía en algún momento levantó ciertas restricciones que para mí, porque esas restricciones consistieron en permitir que los turcos utilizaran su idioma. Ay, qué lindos llamarle los turcos, ¿no? Que permitieron que los kurdos hablen en su idioma. En fin, luego soy medio burlona, ¿verdad? Pero bueno. Hay también en Turquía un partido que es pro-kurdo, un partido turco que está a favor de los kurdos y que participa en las elecciones como cualquier otro partido político. Bueno, participaba, porque ya llegaremos a Erdogan como presidente de Turquía. Pero muchos de sus miembros están acusados de terrorismo y están en prisión por ese hecho o por esa razón de pretender defender el derecho de los kurdos a tener autonomía. Y entonces el líder de este grupo turco pro-kurdo, que se llama Selahattin Demirtas, también está encarcelado, acusado de terrorismo. A la menor provocación, si nos damos cuenta y revisamos la historia de los países,
sobre todo de Europa, así como que a la menor provocación, terrorista a la cárcel, delincuente a la cárcel, a la menor provocación están privados de su libertad, sin juicio, sin razón justa, y ahí están. Entonces, volviendo al tema de los kurdos, como ya había dicho, aunque la mayoría de los kurdos están en Turquía, también hay kurdos en Siria. Las provincias en donde estaban ubicados los kurdos de Siria eran provincias que estaban cerca de la frontera con Turquía. Y repetiré lo que dije en la plática pasada, que también voy a hacer otra corrección, porque yo dije que en el 2011 se juntaron los aliados por un lado, Rusia y Turquía por el otro, para combatir al ISIS. Me equivoqué, la fecha no es 2011. El ISIS nace en el 2014 y crea, como ya lo había dicho, la intención del ISIS es crear un califato nacionalista islamista que asemeje al califato que creó Mahoma en el siglo VII, después en esta época cristiana. Y entonces resulta que esa intención del ISIS, uno de los lugares que lograron apoderarse para empezar con esa intención del califato, fueron ciertas provincias del noreste de Siria. Eso fue en el 2014. Se van imponiendo los del ISIS en esta zona y en el 2016, no en el 2011 como dije la vez pasada equivocadamente, sino en el 2016 deciden participar Rusia, que apoya al presidente de Siria, Bashar al-Assad, y Turquía por el este, y por este lado los Estados Unidos, básicamente con cierto apoyo inglés y francés, para lograr deshacer esa fuerza que existía del ISIS, que en español se llama Estado Islámico. Y entonces resulta que para lograr sus objetivos de desaparecer al ISIS, arman a estos grupos de kurdos sirios que vivían en esas zonas alrededor de donde estaba establecido esta fuerza del ISIS. Como lo dije la vez pasada, este grupo kurdo sirio es el que mayor éxito tuvo para lograr tal vez no desaparecer totalmente, pero sí disminuir en gran medida la fuerza del ISIS, hacer que se retiraran hacia Irak. Y se retiran entonces, se retira Rusia y Turquía, se retiran los Estados Unidos, y resulta que en ese momento, como lo dije la vez pasada, se le prenden las alarmas a Turquía porque dice, con estos kurdos sirios o sirio-kurdos armados, establecidos y ya con cierto respeto, me van a armar bronca con mis kurdos turcos o turco-kurdos que pueden empezar a lebrestársele al gobierno de Erdogan, que como dije la vez pasada, subió a la presidencia en el 2014 y que con el tiempo cambió la constitución para permanecer en el poder mientras viva. Y entonces resulta que en este momento la realidad es que los kurdos, que como les dije, entra Turquía como si Siria fuera su patio trasero, ataca las provincias kurdas cercanas a la frontera con Turquía y expulsa a los kurdos hacia otros lugares de Siria.
Y entonces los kurdos sirios, en últimas fechas, lo que han hecho es dirigirse hacia las fuerzas del gobierno sirio, dirigidos por Bashar al-Assad, y él ha prometido que va a ayudar a los kurdos frente a Turquía para que los kurdos sirios, sin la intervención turca, puedan establecerse y tengan cierta autonomía y, digamos, sueño guajiro, puedan vivir en paz. La realidad es que en ambos bandos han muerto muchísimas personas. Y no podemos dejar de mencionar, aunque sea de una forma rápida, lo que pasa en Siria. Porque Siria, desde hace más de 8 años, tiene una guerra civil, aunque no lo quieran reconocer así, porque hay rebeldes contra el gobierno, con una presidencia que ha estado ahí por años y años y años, porque fue una presidencia heredada, que Bashar al-Assad heredó de su padre. Y aunque hay elecciones, porque en todos lados hay elecciones, y en todos lados presumen de que hay democracia. Y la palabra democracia ya está más gastada y desgastada que un chicle bien masticado. Y entonces resulta que en ese ínterin ha habido una guerra civil terrible entre los rebeldes sirios que desean que este gobierno de al-Assad ya se vaya. Ahora, lo interesante, ¿de dónde es que estos rebeldes obtienen las armas? Que eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es posible que en todo conflicto interno de un país, que tiene un gobierno que quiere ser eliminado, quitado, borrado del mapa por un grupo, llamémosle revolucionario, rebelde, etcétera, de dónde este grupo revolucionario rebelde obtiene un armamento de tal calidad que puede estarle haciendo frente a una presidencia, a un gobierno como el gobierno sirio durante más de 8 años, que ha provocado, como siempre sucede, la muerte de civiles. Civiles pro gobierno, civiles pro rebeldes y un número incalculable de refugiados. A ese respecto, y tomando lo que hablaba en el conversatorio pasado sobre lo que es Turquía, Turquía se comprometió con Alemania, cuando todavía la Merkel era canciller de Alemania, a que iba a recibir, no sé si lo dije la vez pasada, pero si lo dije, lo repito, 3,5 millones de refugiados sirios. Los turcos, Erdogan, los recibe a cambio de que Alemania va a mandar recursos a los turcos, al gobierno, para que mantenga a estos 3,5 millones de sirios, a darles trabajo, a darles habitación, a darles comida, etc. Lo que ha pasado, acuérdense que lo dije desde la vez pasada, Turquía ha pretendido pertenecer a la Unión Europea desde 1999, hecho que todavía no ha cuajado. Todavía Turquía no forma parte de la Unión Europea. Y entonces, en el momento en que la Unión Europea o Alemania ha tomado alguna decisión que no le parece oportuna a Erdogan, lo primero que ha hecho es tomar a estos refugiados sirios y acercarlos y moverlos hacia la frontera con Grecia para amenazar a la Unión Europea de que él les van. Entonces, si nos damos cuenta, la humanidad está dirigida por seres humanos que más que seres humanos
parecen alienados, es una palabra correcta, alienados, tocados del cerebro, que lo que menos les importa son las personas. Otra vez lo mismo. Esa es la realidad. Y entonces resulta que en este ínterin, y casualmente esta mañana ayer en la noche o hoy en la mañana, vi que Turquía, como había yo dicho el martes, está jugando cada vez un papel más importante frente a Europa respecto al conflicto ruso-ucraniano, porque se ha ofrecido y parece ser que está jugando un papel muy importante en lo que se refiere a lograr que los granos ucranianos, recuerden que Ucrania es un enorme granero, tiene una gran producción de granos. Entonces Turquía en este momento está jugando el papel de lograr obtener esos granos ucranianos y poder accesárselos, hacérselos llegar a las poblaciones del Medio Oriente y de África. Situación que está apoyando la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en la medida en que los miembros, los habitantes del Medio Oriente y África tengan solucionado su problema alimenticio, en esa medida todos estos pobladores no van a tener la necesidad de abandonar sus países y lanzarse al mar Mediterráneo para tratar de llegar a los países europeos y lograr tener por lo menos que comer. Entonces, repito, efectivamente Turquía está cada vez teniendo un papel más preponderante en la zona y sobre todo en lo que se refiere al conflicto ruso-ucraniano. Y como diría Jorge Drexler, éramos solo una bola de átomos moviéndonos en el espacio, convirtiéndonos en humanos, buscando oxígeno y encontramos sueños. Agregando todo lo que dijo Miriam en este momento, quería solo compartir que el día 20 de junio acaba de ser el Día Internacional del Refugiado y pues aquí una vez más una razón más para concientizar a todos los seres humanos respecto al movimiento y la necesidad de encontrar un espacio donde se pueda sentir un hogar. Sí, se me había olvidado mencionarlo efectivamente, el Día del Refugiado, que como ustedes recordarán, me siento rete orgullosa, porque ya llevamos más de 80 videos, y en uno de esos tantos 80, hablé de la diferencia entre un refugiado y un migrante. Y el migrante es un ser que deja su lugar porque opta por dejarlo, porque así lo decide, de motu propio para irse a vivir a otro lado, para vivir mejor, etc. Pero el refugiado tiene que dejar su lugar de origen para sobrevivir, ¿sí? Para sobrevivir. Y a ese respecto también, volviendo al tema que traté en el último conversatorio y que dije que parecía ser que las intenciones en última instancia de las grandes potencias era que hubiera un cambio en el sistema internacional, considerando, así lo dijeron, que los Estados Unidos aparentemente están perdiendo fuerza y considerando que a como va China lo podría llegar a ser la principal potencia del mundo. También me enteré hoy en la mañana que está Rusia enviando barcos con armamento a Nicaragua. Esto complementa lo que ya pasó con respecto a Venezuela hace, creo que son 3 o 4 años, seguro antes de la pandemia, que no sé si ustedes supieron o recuerdan que Maduro fue a visitar a Putin y el resultado de esa visita fue que Putin mandó, son aviones de alta potencia y hay soldados rusos
con armamento ruso en Venezuela desde hace más de 4 años. Y pues no es así como en Chivanata, una situación como esta. Es verdaderamente preocupante porque si le damos el valor adecuado a esta situación, esto quiere decir que efectivamente la intención es que el orden del sistema internacional cambie. Y no quiero ni pensar lo que sería que tengamos de vecinos a Estados Unidos y encima de ellos y de nosotros a los chinos. Aguas, aguas. Y bueno, pues esto es lo que yo averigué de los kurdos. Si tienen alguna pregunta más o comentario, agradeceré que me la hagan y yo con mucho gusto trataré de contestarla. No sé, mi querida Erika, ¿cómo la ves? Pues creo que hay tantos jóvenes hoy en día que se están convirtiendo en activistas para tomar fuerza y rigor sobre lo que los adultos no han logrado resolver, y yo les agradezco muchísimo a esos seres humanos de 13, 8, 16 años que sin miedo a la muerte se están parando frente a gabinetes enteros para gritar a una sola voz: necesitamos paz, necesitamos un mundo donde... ahorita recuerdo a Greta Thunberg diciendo: yo debería de estar en la escuela, yo debería estar aprendiendo y tengo que estar aquí afuera pidiendo un mundo mejor, un mundo más sano para mí, para las futuras generaciones. Y pues yo agradezco que existan ese tipo de seres porque a lo mejor esta es mi manera de hacer protesta, esta es mi manera de hacer política, estar aquí con Miriam, llevar a cabo mi profesión sin la necesidad de que un sistema me diga cómo tengo que hacerlo, pero soy una persona con mucho miedo y lo acepto. A mí me da mucho miedo la guerra, a mí me da muchísimo miedo pensar que tuviera que convertirme en una refugiada en algún lugar, dejando a mi familia, y fuerza para todas esas personas que han tenido que abandonar sus espacios, sus hogares, con tal de encontrar una nueva vida y un nuevo futuro para sus familias. A todos ustedes, de verdad que les valoro, mi corazón los piensa y pues nada, siempre voy a desear paz para todo el mundo. Sí, esa es la intención de este canal. Entonces ahora sí creo que fuimos cortitas, porque luego nos alargamos. Después de 50 minutos del otro, Miriam. Claro, es que hablamos, nos damos cuenta del tiempo, pero agradezco la atención, deseo verdaderamente haber contribuido, aunque sea un poquito, con la cultura, y pensemos en nuestro entorno, que es lo inmediato, con paz, con amor, con amistad y respeto, y que eso tenga un efecto multiplicador de dominó y que se extienda primero en nuestro entorno y luego hacia otras dimensiones del planeta. Gracias, que tengan un bonito fin de semana, abrazos, que Dios los bendiga, hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.